te glorificamos, te amamos y te glorificamos. Oh sí, Señor, sí, Señor. Oh, bendigo tu nombre, Jesús. Bendigo tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra a ti, Señor. Te damos la alabanza a ti, oh Dios. Te damos, Señor, la adoración a ti, Señor. Toda gloria y toda honra es para ti, oh Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te glorificamos. Adora a Dios. Dile que Él es santo. Él es santo. Él es santo. Te adoramos. Te adoramos. Vamos a entrar de una vez a la enseñanza de la palabra de Dios. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, su versículo 43. Su versículo 43. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43. Del 43 hasta el 47. Esta es una enseñanza poderosa de la palabra de nuestro Dios. De manera que yo sé que vamos a recibir una bendición muy poderosa en esta noche, en este día tan maravilloso y tan especial. Porque estamos desarrollando durante todos estos días, hemos estado desarrollando el tema ¿qué necesita la iglesia hoy? ¿Qué necesita la iglesia hoy? Y esta es la tercera parte de esta enseñanza sobre este tema. De manera que es importante que usted, ¿verdad?, siga el hilo de esta enseñanza para que reciba mayor edificación. Bendecimos la vida de nuestro hermano Somel Medrano, la hermana Darlene Civil, esa familia tan hermosa, recibe muchas bendiciones, muchas bendiciones. Hechos capítulo 2, versículo 43. La palabra dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Poderosa porción de la palabra. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Gloria sea al Señor. En este día continuamos con el tema ¿qué necesita la iglesia hoy? Y es una pregunta, ¿qué necesita la iglesia hoy? Y como lo hemos mencionado en los estudios anteriores, cuando hablamos de la iglesia no nos estamos refiriendo
a una organización como tal, tampoco nos estamos refiriendo a un concilio, a un movimiento, tampoco nos estamos refiriendo a una iglesia como institución religiosa, sino que cuando hablamos de la iglesia nos estamos refiriendo básicamente a cada uno de nosotros como creyentes que formamos parte de la iglesia. De hecho, esa palabra iglesia del vocabulario griego es la palabra esclesía, que significa lo llamado afuera. Oye lo que significa la palabra iglesia en el vocablo griego original, en el vocablo en que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra iglesia no significa un conglomerado de personas que se reúnen a cantar coritos. No, la palabra iglesia en sus orígenes significa lo que han sido llamados afuera, o sea, lo llamado afuera de las cuatro paredes. Ese es el origen de esa palabra iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, nos estamos refiriendo a nosotros. Nosotros somos, ¿verdad?, el templo donde mora, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo en este mundo, en este planeta. De manera que la iglesia está distribuida en todas las naciones de la tierra y está compuesta por pueblos, por lenguas, por tribus, por naciones, diferentes, ¿verdad?, lenguas, diferentes idiomas, diferentes colores, blanco, mulato, negro, entre otras cosas. La iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando acerca de una institución religiosa. No. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un organismo vivo, el cual es el cuerpo de Cristo. Tú formas parte de ese cuerpo conocido como el cuerpo de Cristo. De manera que esa es la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, es de vital importancia que nosotros entendamos lo siguiente, porque esto es definitivo. Definitivamente, esta pandemia tiene que traer cambios a nuestras vidas. Definitivamente. Y yo sé que esta pandemia ha traído cambio en diferentes círculos religiosos. Yo sé que esta pandemia ha traído cambio en diferentes círculos eclesiásticos. Amén. Tenemos que pensar en esos cambios que se están produciendo actualmente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y uno de ellos es tener una nueva visión de la vida. Tener una nueva visión de la vida. Tener una visión diferente. Hay personas que en medio de este proceso han valorado más su vida y han valorado más la vida misma. Hay otros que han valorado los asuntos espirituales mucho más. Hay otros que han aprendido a valorar más el reino de Dios y las cosas que son de Dios. Hay otros que han aprendido a valorar más al Señor Jesús. Amén. De manera que esta pandemia ha traído cambios a nuestra propia existencia, a nuestra vida. Y ha traído en algunos círculos una visión completamente distinta. Ha traído una visión completamente diferente. Amén. Y quizás no sea una visión nueva, sino tal vez que nosotros necesitamos en este tiempo recuperar, volver
al original, a la visión que tenía la iglesia primitiva en sus orígenes. Porque la forma de servirle a Dios que tenía la iglesia primitiva en sus orígenes no es la misma forma de la iglesia de hoy en día, no es la misma manera. Son completamente distintas, son completamente diferentes. Y Dios ha permitido este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, este tiempo de enfermedades, para que nosotros recuperemos esa visión, para que nosotros volvamos a esa visión, para que nosotros volvamos al original, para que volvamos al original. ¿Cómo le servía la iglesia primitiva a Dios? Amén. ¿Qué visión necesitamos nosotros recuperar? ¿Qué visión necesitamos nosotros recuperar? Necesitamos recuperar la visión de los primeros apóstoles. Necesitamos recuperar la visión de lo que hoy llamamos la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, somos parte del reino de los cielos. Pero nuestra visión, lamentablemente, nuestra visión es una visión muchas veces terrenal. Son muchos los ministerios al nivel mundial que están muy lejos de la visión de Dios. La visión que tienen no es una visión escritural, sino que es una visión terrenal. Es una visión basada en el materialismo, en adquirir bienes materiales. Y está enfocada, lamentablemente, en lo material. Y son muchas las personas que están apegados o apegadas a los bienes materiales. Y eso es lamentable, pero hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo porque son iglesias, son movimientos, son ministerios que en nada se parecen a la iglesia primitiva. En nada. En nada se parece a la iglesia primitiva. Sí, yo creo también que hay muchos que lamentablemente, que hay muchos que se han desviado de la verdad, pero hay otros que gracias a Dios se han mantenido firmes en lo que han creído y se identifican mucho en sus procederes a lo que la iglesia primitiva practicaba. Pero hay otros que no. Hay otros que están completamente divorciados del propósito de Dios en cuanto a lo que es servirle a Dios como le servía la iglesia primitiva. La que menciona el libro de los Hechos en su capítulo 2 y subsiguiente. Hay que estudiar, hay que analizar cómo era el servicio de la iglesia primitiva. Cómo era la visión que tenía la iglesia primitiva. Amén. Entonces, hoy nosotros, como iglesia moderna, cuando hablamos de iglesia moderna, no nos estamos refiriendo a lo que es una iglesia mundana. No, hay una gran diferencia entre una iglesia moderna que usa, ¿verdad?, la tecnología, una iglesia que está a la vanguardia, y otra cosa es una iglesia mundana. La iglesia mundana es aquella iglesia que tolera el pecado. Son dos cosas muy distintas. La iglesia mundana es aquella iglesia que se ha desviado de la palabra de Dios y la doctrina que tienen son doctrina de hombre. Eso son iglesias mundanas. Entonces no confunda una iglesia mundana con lo que es una iglesia moderna. La iglesia moderna es la iglesia que hace uso de las cosas que son modernas. La tecnología, por ejemplo, hace uso de estas plataformas digitales, hacen uso, ¿verdad?, de pantallas gigantes para que las cosas salgan con excelencia. O sea, una cosa es una iglesia moderna que haga uso del modernismo,
de la tecnología y otra cosa es una iglesia mundana. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, la iglesia moderna de hoy necesita aprender cómo la iglesia primitiva le servía a Dios. La iglesia moderna necesita la visión que tenía la iglesia primitiva, ya que la iglesia moderna, muchas personas necesitan volver al original. Hay que volver al Pentecostés clásico. Hay que volver al Pentecostés original. Y cuando hablamos de volver al Pentecostés, no me malentienda. Cuando hablamos de volver al Pentecostés, no me estoy refiriendo volver al pentecostalismo clásico religioso, tradicional, que nosotros conocemos como concilios por ahí pentecostales. No me estoy refiriendo a eso. Recuerda que no me estoy refiriendo a nada de eso. No me estoy refiriendo a concilios pentecostales, ni metodistas, ni bautistas, ni evangélicos. No me estoy refiriendo a nada de eso. Cuando hablamos de volver al Pentecostés clásico, me estoy refiriendo de volver a esas primeras prácticas y acciones que hacían de la iglesia primitiva una iglesia completamente diferente, una iglesia que llegaba a la comunidad. Amén. La visión de la iglesia primitiva era una visión majestuosa. Era una visión gloriosa. Por eso yo quiero que analicemos esa visión que tenía la iglesia primitiva, porque nosotros necesitamos como iglesia tener esa misma visión. La iglesia primitiva tenía una visión de fe. La iglesia de hoy necesita tener una visión de fe, porque la enseñanza es: ¿qué necesita la iglesia hoy? Necesita tener una visión como la tenía la iglesia primitiva. Necesita tener, número uno, una visión de fe. Escucha bien lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona. Escuche bien esto. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que la iglesia primitiva se movía bajo una unción sobrenatural de Dios. Se movían en los milagros. Los apóstoles eran hombres ungidos con una unción poderosa, con una unción gloriosa, capaces de realizar milagros indubitables. Cuando esa unción se derramaba, muchos enfermos eran tocados, muchos enfermos eran sanados. La palabra dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando la palabra de Dios habla de maravillas, habla de milagros. Y cuando la palabra de Dios habla de señales, esa palabra señal es la palabra semeión, que significa una señal que solamente la puede producir y realizar Dios, donde no existe en ese tipo de manifestación intervención humana. De manera que la iglesia primitiva tenía esa clase de unción. Y la iglesia de hoy también tiene esa unción. La misma unción que tenía la iglesia primitiva, la tiene la iglesia en el día de hoy. Hay algo en común, y es que la iglesia primitiva tiene la misma unción que tiene la iglesia en el día de hoy, o al revés. La iglesia de hoy tiene la misma unción, el mismo poder, el poder del Espíritu Santo que no se ha ido de la iglesia. La iglesia de hoy tiene ese mismo poder
que tenía la iglesia primitiva. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros como iglesia en el día de hoy y la iglesia primitiva? Y es que muchos de nosotros, esta es la diferencia, muchos de nosotros caminamos por vista. Cuando hablamos de caminar por vista, estamos hablando de caminar conforme a los sentidos. Caminar por vista es caminar conforme a lo que tú puedes ver, a lo que tú puedes palpar, a lo que tú puedes tocar. Entonces, esa es la gran diferencia, que la iglesia de hoy, muchas personas caminan por vista y no por fe. La diferencia es la fe. Amén. Ha llegado el tiempo de que nosotros comencemos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Y caminar en lo sobrenatural de Dios es caminar por fe. No apele a los sentidos. No le crea a los sentidos. No le crea a tu razonamiento. Tienes que comenzar a moverte por fe. Y en el nombre de Jesús. Amén. Para que esas maravillas vuelvan a la iglesia, para que esos milagros se manifiesten en la iglesia, tenemos que comenzar a caminar por fe y no por vista. Porque ese mismo poder está disponible hoy para ti. Esa misma unción está disponible para ti. Tenemos esa gracia, tenemos ese poder. Tenemos esa unción, pero muchos lamentablemente han perdido ese poder. Amén. Han perdido ese poder. No porque no tienen una visión. No porque no tienen una visión. No porque no tienen crisis y dificultades. No porque no afrontan enfermedades, sino porque lamentablemente han perdido el hilo y han perdido de vista el propósito de Dios. El Señor quiere manifestar su poder y su gloria, porque el Señor nos ha llenado con el Espíritu Santo de Dios y con poder. ¿Sabe para qué? Para que esas maravillas y esas señales y esos milagros que se manifestaron en la iglesia primitiva se sigan manifestando hoy. Nosotros creemos en los milagros. Nosotros creemos en los prodigios. Nosotros creemos en las señales y en las maravillas. Y en este tiempo se sabrá quién es quién. En este tiempo de prueba, en este tiempo de crisis, en este tiempo de enfermedades, se sabrá quiénes son los que tienen fe y quienes han perdido su confianza y su fe en Dios. Yo soy de lo que creo que para el que cree, todo le es posible. Y cuando tú te mueves bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios se desata, se manifiesta el poder explosivo de Dios. Se manifiesta el poder inherente de Dios. Se manifiesta el poder que perfecciona, el poder que completa, el poder que no se doblega ante ninguna circunstancia. No importa las dificultades que tú tengas, no importa las enfermedades que tengas o que te rodean, no importa lo que tú te estés enfrentando, no importa al demonio que tú te estés enfrentando, no importa a las fuerzas del mal que tú te estés enfrentando. No importa la incapacidad que tú tengas, cuando el poder de Dios se desata, cuando el poder de Dios es manifestado, cosas comienzan a acontecer, cosas comienzan a suceder. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, hay señales, hay prodigios, hay maravillas, hay milagros, y todo aquello que te limita es quebrantado. Muchas veces oramos, pero no lo hacemos con fe. No lo hacemos con fe. Porque hemos perdido la fe, porque no hemos puesto a razonar. La iglesia de hoy necesita una fe
como la iglesia primitiva. Una fe expecta, una unción regia, una unción regia. Tenemos que creer a Dios y a su palabra. Amén. El mismo Dios que sanó hace más de 2000 años es el mismo Dios que sigue sanando hoy. Amén. Tenemos que saber que así como hace casi 2000 años el poder de Dios se desató en la iglesia primitiva, de la misma forma el poder de Dios está dispuesto a desatarse hoy. Tiene que creer que Dios se sigue manifestando. Tiene que creer que Dios se sigue glorificando. Tiene que creer que Dios sigue sanando a los enfermos y que para Él no hay absolutamente nada imposible. Esta pandemia nos ha demostrado que nuestros recursos materiales son limitados. Esta pandemia nos ha demostrado que los recursos que tenemos tienen limitaciones porque la ciencia médica tiene sus limitaciones. Los hospitales están a punto de colapsar. Cuando no haya cama para atender a los enfermos, cuando no haya cama suficiente para atender a los enfermos en los hospitales, ¿de dónde nos vamos a agarrar entonces? ¿En quién vamos a creer entonces? Déjame decirte que eso se está casi produciendo. En muchas naciones de la tierra ya se está produciendo eso. No hay suficiente cama, no hay suficientes lugares para tener a tanta gente enferma con el COVID-19. Oh, gloria a Dios. A medida que los días van pasando son más los contagios. Entonces, lamentablemente, el hombre tiene sus limitaciones. El hombre tiene sus limitaciones, pero nuestro Dios no tiene límite. No hay nada imposible para nuestro Dios. Esta mañana mientras yo oraba al Señor, yo meditaba en esos milagros, en esas señales, en esos prodigios que Él solía hacer antes. Oh, gloria a Dios. En las cruzadas de fe que llevábamos a cabo, yo pude ver con mis ojos cómo el Señor era capaz de levantar paralíticos, como el Señor era capaz de darle la vista a los ciegos, como el Señor era capaz de sanar el virus del VIH y SIDA, como el Señor era capaz de extirpar, de desaparecer los tumores, como el Señor era capaz de sanar a los cancerígenos, a los cancerosos. Oh, gloria a Dios. Ese poder está en la iglesia, ese poder está en ti. Ese poder está en mí. No perdamos de vista el propósito. Si Dios permite que los hospitales colapsen, por algo Dios lo está permitiendo. Si Dios permite que la ciencia médica tenga sus limitaciones, es por algo que Dios lo permite. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia salga y comience a moverse bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y esta mañana mientras oraba, el Señor me decía, recuerda cómo yo te usaba. Recuerda cómo el poder de Dios se manifestaba a través de ti. No tengas temor, no tengas miedo. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y me decía el Señor, hijo, basta ya de estar razonando. Hijo, basta ya de estar apelando al razonamiento humano. Yo tengo el poder suficiente para usarte, para usarte, para usarte, para usarte, para usarte, para mi gloria. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está disponible hoy para ti. No permita que el enemigo limite tu manera de pensar y de ver las cosas. No podemos permitir que el diablo limite a nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene limitaciones. No limite a Dios con tu mente. No limite a Dios con tu pensamiento. Tienes que comenzar a creerle a Dios. Dios va a usar la iglesia en estos últimos tiempos. Cuando la ciencia colapse, cuando los hospitales colapsen, cuando todo el mundo comience a colapsar, ahí está la iglesia. La iglesia primitiva se movía bajo una unción gloriosa, bajo un poder glorioso, bajo una manifestación gloriosa.
Señales eran realizadas en el nombre de Jesús. Prodigios, milagros portentosos. Ese poder que tenía la iglesia primitiva está en nosotros. Ese poder está disponible para ti hoy. Tenemos la llave. Tenemos la llave para sanar a los enfermos del COVID-19. Y esa llave se llama la fe. Se llama la fe. Se llama la fe. Gloria a Dios. Escucha bien lo que dice la palabra en Marcos 9:23. Marcos 9:23. Dice la palabra. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto lo creen conmigo? Los que me están escuchando, diga amén. Escríbame amén y diga yo lo creo. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Le es posible. Para nadie es un secreto que la iglesia primitiva se movía en esa unción, en ese poder, en esa gracia. Gloria a Dios. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Necesita una visión de fe, número uno. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Número dos, también necesita una visión de amor. Necesita una visión de amor. Hechos capítulo 2, versículo 44. Oye bien lo que la palabra dice. En Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y dice, y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, los que habían creído, y tenían en común todas las cosas. Como lo vemos en el texto bíblico, la iglesia primitiva tenía algo que a nosotros como iglesia en el día de hoy nos falta, y es que la iglesia primitiva tenía amor. Tenías amor. Quizás usted dirá, pastor, pero se ha hablado mucho en la iglesia acerca de lo que es el amor. Y en la iglesia hay muchos cristianos que tienen amor de Dios. Y hay muchas personas que hablan sobre el amor y que conocen sobre lo que es el amor de Dios. Y han analizado profundamente lo que es el amor de Dios. Pero ese es precisamente el problema. El problema es que hay muchas personas que conocen teóricamente qué es el amor de Dios, lo que es el amor de Dios, pero no han vivido el amor de Dios. No han practicado el amor de Dios. Entonces, ha llegado el tiempo de dejar de hablar tanto del amor de Dios. Ha llegado el tiempo de que comencemos a vivir el amor de Dios. Una cosa es hablar del amor de Dios. Una cosa es hablar del amor de Dios. Y otra cosa es vivir conforme a lo que establece la Escritura acerca de lo que es el amor. Tenemos que pasar de la teoría a la acción. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, y es un texto clave. Es un texto clave. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oye, qué texto más poderoso. Oye, qué texto más poderoso y más real. Dice, no hablemos ni de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Entonces, la visión de la iglesia primitiva no estaba basada en mi necesidad, es decir, ¿qué necesito yo? Sino, ¿qué necesita mi prójimo? ¿Qué necesita mi prójimo? ¿Qué necesita mi hermano? ¿Qué puedo hacer para bendecir a mi hermano? ¿Qué puedo hacer para yo ser de bendición para mi hermano? Porque ese es el propósito del amor de Dios, que nosotros seamos de bendición para otros. Tenemos que entender y comprender esta clase de visión. Tenemos que entender la visión de Dios para con nuestras vidas. El deseo de Dios no es solamente bendecirnos a nosotros, sino que seamos de bendición para otros. Y fue el texto que leímos hace un momento cuando iniciamos el servicio, que yo le hablaba acerca de Génesis capítulo 12, versículo 2. En ese texto de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla acerca del llamamiento de Abraham, donde el Señor le decía a Abraham literalmente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ese es el propósito de la bendición. El propósito de la bendición es que tú seas de bendición para otros. La iglesia debe entender eso. Usted y yo debemos entender eso. Dios nos ha bendecido y nos bendice y nos lleva a lugares estratégicos para que nosotros seamos de bendición para otros. Y la iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. Lo dice la palabra de Dios. Incluso dice la palabra que algunos vendían sus pertenencias. Oye esto, que eso casi ni se predica, ni se toca. Eso casi ni se predica. La palabra dice que algunos vendían sus casas, vendían sus propiedades y ponían el dinero, el precio de lo vendido, a los pies de los apóstoles. Y eso se distribuía conforme a las necesidades que había en el pueblo. Y nombraron incluso a diáconos para que ellos se ocuparan de servir las mesas y de atender a los huérfanos y de atender las viudas. De manera que había toda una visión en la iglesia primitiva, había una visión de cómo ayudar a los demás. Ellos no solamente conocían el amor de Dios, sino que ellos practicaban el amor de Dios. ¿Y quién hace eso hoy en día? ¿Quién lo hace? Muy pocas personas han hecho eso. Muy pocas personas han vendido sus pertenencias. Muy pocas personas han vendido sus casas. Muy pocas personas han vendido algún vehículo para suplir las necesidades de los demás. Eso casi no se practica hoy en día. Se practica con raras excepciones. Con raras excepciones. Pero casi nadie quiere predicar sobre eso. Casi nadie quiere enseñar sobre eso. Lo dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45, que muchos vendían sus casas. Muchos vendían sus propiedades y traían todo el dinero y lo depositaban en el alfolí, en manos de los apóstoles. En manos de los apóstoles. Y los apóstoles administraban esas finanzas. Y con esas finanzas, ¿verdad? Había todo un programa de ayuda. Todo un programa de ayuda. Entonces con esas finanzas se ayudaban a los demás, a los más necesitados. Dice que tenían en común
todas las cosas la tenían en común. La iglesia de hoy necesita eso. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Número tres. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Número 3. Una visión de humildad. Necesita una visión de humildad. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, que son los dos últimos textos bíblicos que vamos a analizar de este pasaje bíblico en el día de hoy, dice, y perseveraban unánimes. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Verdaderamente que esta pandemia está haciendo que nosotros nos reinventemos. Es decir, que nosotros estemos abiertos a los cambios. Esta pandemia ha permitido que nosotros nos abramos y aprendamos nuevas habilidades. Nuevas habilidades. Pero definitivamente que el primer lugar donde tenemos que hacer cambios y aprender nuevas habilidades es en nuestro corazón. Muchos cristianos tenemos que reinventarnos, tenemos que aprender a ser humildes. A ser humildes. La humildad no se ve en la ropa, señores. Porque hay gente que piensa que ser humilde es andar sucio. Hay gente que piensa que ser humilde es andar andrajoso. Hay gente que piensa que ser humilde es andar con la ropa gastada y los zapatos rotos. Hay gente que piensa que ser humilde es andar así con la cabeza para abajo. No, la humildad no tiene nada que ver con lo exterior. La humildad se origina en el corazón. Entonces, tenemos que aprender, y se lo digo con todo el corazón, tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender esa habilidad maravillosa que tenían los cristianos de la iglesia primitiva, de compartir con sus hermanos, con alegría y sencillez de corazón. Dice la palabra que ellos partían el pan y lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Había un ambiente de coinonía, de compañerismo, de comunión. Amén. ¿Podríamos nosotros hacer eso en el día de hoy? ¿Podríamos hacer eso hoy nosotros como iglesia? Amén. Que partamos el pan con alegría y con sencillez de corazón. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia que me ha tocado pastorear, porque le hemos enseñado esto. Y nosotros como iglesia hemos aprendido a partir el pan juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Hemos aprendido a tener compañerismo los unos para con los otros, y eso es una bendición. Tenemos que ser humildes. No podemos pensar que somos la última Coca-Cola del desierto y valga la promoción y la publicidad. Amén. No te creas la última Coca-Cola del desierto. No. Gloria a Dios. No podemos tener un más alto concepto de sí mismo
que el que deberíamos tener. Lo dice la Biblia, tenemos que ser humildes. Amén. Si nosotros observamos el versículo 47, este versículo 47 nos dice que esta iglesia primitiva alababa a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Amén. Los que habrían de ser salvos. Hay mucha gente que no se convierte a Cristo porque hay muchos hermanos soberbios. Hay hermanos que se le ve la soberbia de lejos. Lamentablemente hay muchos cristianos que son soberbios. Son muchos los evangélicos soberbios, que se creen más santos también que todo el mundo. Se creen inmaculados. Y viven hablando con desprecio, con menosprecio. Viven menospreciando a los demás. Viven menospreciando a los demás. Esa soberbia no es de Dios. Esa soberbia, esa arrogancia, ese orgullo aleja a los demás de la iglesia y del propósito de Dios. Pero cuando somos humildes y damos ejemplo para con los de afuera, entonces Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. La soberbia es enemiga de nuestras iglesias. Es enemiga de nuestras iglesias. Hay gente incluso en la iglesia que son tan soberbios y tan soberbias que no soportan a los demás. Tienen enemistades aún dentro de la iglesia. Yo no soporto a ese hermano, dicen algunos. No lo soporto. Y están enemistados aún dentro del templo. Y no queremos sentarnos con el hermano fulano. Yo no me siento ahí, porque ahí está fulano. Oye eso. No estamos dispuestos a salir juntos con ciertos hermanos, porque hemos sido soberbios. Y estamos mirando muchas veces con menosprecio al hermano que está a nuestro lado. Gracias a Dios que en Rey de Reyes no existen ese tipo de creyentes. Y si lo hay, debe echar fuera la soberbia. La soberbia hay que echarla fuera. Hay que ser humilde. Hay que ser sencillo. Amén. No podemos mirar con menosprecio a nuestros hermanos. No podemos hacerlo. Tenemos que estar en paz con todo. Lo dice la palabra de Dios. Amén. La iglesia primitiva era una iglesia que vivía en armonía y por eso Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque la iglesia tenía favor para con el pueblo. Y por eso muchas personas nuevas se convertían a Jesús. Y no solamente se convertían a Jesús por la predicación de los apóstoles. No. Sino por la alegría y la sencillez de corazón que el pueblo observaba en la iglesia. Ellos veían la armonía entre los discípulos. Ellos veían la sencillez y la humildad de corazón entre los discípulos. Los discípulos, los cristianos, reflejaban al Señor en sus vidas.
Y en la iglesia de hoy tenemos que comprender que nuestra vida evangeliza. Nuestra vida evangeliza más que nuestras propias palabras. Amén. Porque muchas veces nosotros estamos predicando una cosa y estamos viviendo otra. Y nuestro testimonio muchas veces lo que hace es que ahoga la palabra y la hace infructuosa. Pero cuando nosotros vivimos conforme a la palabra y modelamos a Cristo, la gente observa nuestro estilo de vida y ese estilo de vida hace que la gente reciba a Jesús y quiera disfrutar de la alegría que usted como iglesia está disfrutando. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos de corazón. En conclusión, ¿qué necesita la iglesia de hoy? Necesita una fe, una visión como la tenía la iglesia primitiva. Necesita amor, necesita sencillez de corazón, necesita humildad. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde. Comencemos hoy a darle las gracias a Dios por esta palabra. Cierra tus ojos, si puede. Si no puede, no lo cierre. Cierra tus ojos y comienza a darle gracias a Dios. Comencemos 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 a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra. Ukana la Ramasaya. Te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está habitando dentro de nosotros. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso. Porque tú eres un Dios hacedor de maravilla. Y hoy te pedimos perdón si como iglesia no te hemos servido correctamente. Hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón y te pedimos, oh Dios, que nos ayude a ser personas humildes. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser personas sencillas y que con alegría y sencillez de corazón podamos compartir con los demás. Padre, te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a vivir en santidad, que tú nos ayudes a modelar a Jesús, que los demás cuando nos vean a nosotros vean a Jesús y quieran de Jesús, quieran recibir más de Jesús. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate como tú sabes hacerlo, oh Dios. Manifiesta tu poder y tu gloria. Manifiesta tu unción en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, nos humillamos delante de ti y te pedimos que así como esta pandemia ha producido cambios sociales en las ciudades y en los pueblos, que tu Espíritu Santo produzca cambios en nuestros corazones. Ahora en el nombre de Jesús, produce cambio, oh Dios, en nuestros corazones. Manifiéstate como tú sabes hacerlo, Padre amado. Una maquita la y quisenere boca taramasaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Remetina Ramasanda Ketala Ramansana Ramasaya. Oh, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir como esos primeros cristianos, como la iglesia primitiva, que tenía favor para con todo el pueblo. Y los apóstoles con maravillas y grandes señales y portentos predicaban tu palabra. Oh, no había necesidad de nada en la iglesia primitiva, porque los hermanos tenían en común todas las cosas. Ellos no buscaban sus propios beneficios, oh Dios, sino que ellos estaban buscando la oportunidad de cómo bendecir a otros, de cómo beneficiar a otros. Uina manda que talara masaya. Oh Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Padre, por tu presencia. Por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias por la unción. Gracias por la unción. Gracias, gracias. Gracias.